Es un gusto de presentar un nuevo programa en FNM. Estamos con una persona que es un honor tenerlo acá, Roberto Ampuero. Roberto no necesita presentación, es un escritor muy importante en toda la novela hispanoamericana y en la literatura en general. Sus libros prácticamente están traducidos a todos los idiomas relevantes. Y también tiene una faceta política, ¿no es cierto? Ha sido embajador de Chile en México, en España, ha sido ministro de Cultura y también ha ocupado el cargo de Relaciones Exteriores, ¿no? Así es. Exteriores. Y vamos a hablar con él de temas muy entretenidos. Vamos a mezclar literatura, política, cultura, ciencia ficción, quizá histórica, no sé cómo llamarlo, actualidad, contingencia. Roberto, yo quisiera partir con un tema que tú lo abordaste recientemente en el Mercurio de Valparaíso. Tú tienes una columna ahí que se llaman Apuntes desde la cabaña. Así es. Me gusta mucho el nombre. Y tú sacaste un artículo, hablemos de dos artículos que me interesan sobre todo. El primero se llama De la derecha suicida, tiene que ver con lo que tú llamas la derecha suicida, ¿no? Esta división que hay en la derecha está a veces en pelea, ¿no es cierto? Que uno no sabe qué se va a acabar, mientras el adversario político se sienta casi a la galería, también tiene sus rencillas, ¿no? Pero ¿qué tienes que tú decirnos de eso, de lo que llama derecha suicida? ¿Por qué suicida y por qué llegamos a esto? Sí, yo diría, Julio, que a uno como independiente, yo sigo siendo independiente, le llama mucho la atención y lo agobia ver estas tensiones que existen y divisiones ahora cada vez más fuertes que existen entre sectores de la derecha, que sumados son la inmensa mayoría del país. O sea, tendrían y tienen garantizada la posibilidad de llegar a obtener una representación importantísima en el Senado, en la Cámara de Diputados y desde luego llegar a la moneda. Pero que junto con eso esté en riesgo la fortaleza, la solidez de un futuro gobierno de derecha y estén también en cuestión la posibilidad de que haya una armonía entre las distintas bancadas de derecha para obtener los objetivos que el país necesita para salir de la profunda crisis en que seguimos estando. Uno dice qué forma de desperdiciar las oportunidades que la ciudadanía vuelve a colocar sobre la mesa. Y yo iría más allá y diría qué triste que no estemos a la altura de las circunstancias en que la historia ha colocado a la derecha en su totalidad, con sus soluciones, con sus planteamientos, con su análisis de la sociedad, que está en la crisis, insisto en eso, que no esté a esa altura. Porque a veces ocurre esto, lo que estamos viviendo, que las circunstancias históricas te colocan como sector, como partido o como partidos ante una tarea que es la ciudadanía la que te indica. Yo te escojo a ti mayoritariamente en este país, y te lo anuncio desde ya a través de las encuestas, que espero que ustedes, ¿verdad?, sean capaces de sacar al país de la difícil situación en que se encuentra. Y eso agobia, preocupa. Y a mí me preocupa en forma particular porque yo viví en dos regímenes comunistas. No creo que ese sea el tema hoy de mañana, ¿verdad?, el peligro de Chile, pero viví regímenes comunistas. Y si uno vive esto, saca lecciones, pero también uno ha visto cómo en América Latina lo que son revoluciones, procesos revolucionarios de izquierda dura, es decir, el tránsito de esos sectores al poder, muchas veces se debe no solo, yo diría, a la capacidad y a los recursos de la izquierda más dura y a sus dirigentes, digamos, con mucha labia, con mucha capacidad de convicción, sino que también al hecho de que la oposición democrática, ¿verdad?, amante de la libertad, del Estado de Derecho, siendo mayoría, está dividida. Y eso es lo tremendo, porque se están dando, pese a que están las condiciones allí en términos de sensibilidad ciudadana para avanzar positivamente en busca de soluciones para el país, se están creando incertidumbre, desconfianza, y se afecta de esa forma también la imagen
y la proyección de la derecha como quien puede resolver los problemas nacionales. Roberto, el estallido visto desde Madrid es otra columna que escribiste en el Mercurio. Y cuéntanos un poco de eso, de tu percepción del estallido, porque tú estás en Madrid para el llamado estallido social. Ya después vamos a hablar de una de tus libros sobre ese tema. ¿Cómo viviste, cómo percibiste el tema desde allá? Y desde allá, ¿qué lecciones podemos proyectar para el futuro? Porque no importa tanto el pasado, mi juicio, sobre el llamado estallido, sino el futuro, ¿no? Es decir, que gobierne la derecha, ya un sector de la izquierda, el sector democrático no, pero un sector de la izquierda ya está advirtiendo, amenazando, oliendo de que puede tomarse la calle y producir una tal desestabilidad que nos conduzca, ¿no es cierto?, a un quiebre institucional. Bueno, yo el 18 mismo, recordemos que estando en Madrid, 5 horas más tarde allá, es decir, era muy tarde ya para uno, y yo al día siguiente debía estar a primera hora, muy temprano en el aeropuerto, para pasar a buscar al expresidente Ricardo Lagos, que comenzaba una gira por Europa, comenzaba por Madrid. Y para ese día, es decir, el 19, teníamos una cena en honor a él, a la que concurrirían dirigentes de izquierda y de derecha en Madrid. Y esa era una actividad importante. Así que yo fui al aeropuerto a buscarlo temprano. Y la primera señal de que algo raro pasaba en Chile es que no llega el presidente Lagos en ese avión, baja todo el mundo, pregunto y me dicen, no, aquí no hay nadie más en el avión. Bueno, para hacer la historia corta, averiguándonos, obtenemos la información de que el presidente Lagos no había logrado llegar al aeropuerto debido a los desórdenes graves que estaban ocurriendo en Santiago en ese momento. Esa es la información que uno recibía. Estoy hablando, en Chile eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y después el presidente, me comunica, no, llegó un día después. Y allí en ese momento me empiezo a dar cuenta de lo que ha pasado, a través de ese llamado del presidente Lagos, fundamentalmente, que me explica, y me doy cuenta que los desórdenes no son tales como las primeras voces que nos habían llegado, sino que era algo mucho mayor. Mira, yo creo que esto de mirar y que te haya tocado el estallido fuera del país, en este caso en Europa, en España, en Madrid, te hace sentir lo que le pasó a Chile. Yo hasta el día 17, 18 de la tarde, era el embajador de un país muy respetado por los europeos, por la América Latina en general, sabemos, internacionalmente, desde hace bastantes decenios, desde hace varios decenios, respetado por su estabilidad, respetado por su proceso de transición a la democracia, con crecimiento económico, su éxito en la lucha contra la pobreza, un país modelo para varios de la región que lo planteaban públicamente, reconocido por las instituciones internacionales y, obviamente, con luces y sombras, porque obviamente no era un país perfecto. Ese era el ámbito en que se movía uno como embajador, y embajador de chileno de gobiernos anteriores, eso era. Y de pronto sales de ese rol que tienes y que te han entregado como reconocimiento a lo que ha logrado tu país, y te conviertes en un embajador que debe explicar o tratar de explicar aquello que ha ocurrido en el país. Caes, por decir así, del pedestal en que te habían ubicado las instituciones internacionales y otros gobiernos para ser, y lo quiero decir con mucho afecto, y yo creo que todos me van a entender, un país latinoamericano más. Fue un momento difícil, y yo creo que todos los chilenos que han vivido o fueron sorprendidos en el exterior, residiendo en otros países, sufrieron lo mismo y percibieron el golpe, más allá de la destrucción material, más allá de todo lo que ocurrió y de lo que significó ese estallido, lo percibió directamente en el sentido del impacto, algo que olvidamos, a la imagen nacional de Chile, a la imagen internacional de Chile, que sigue hoy afectada porque siempre va a tener durante quizás cuántos años esa sombra, ¿no?, del país pero estaba esto. Así que yo creo que es un proceso muy largo de recuperación de la imagen nacional de Chile, y por una cosa muy sencilla,
crear un país que crezca y logre éxito y que además se vaya consolidando como tal y empiece a ser reconocido no solamente en la región, sino que más allá del continente. Eso requiere mucho tiempo. Y sin embargo, ese prestigio, esa imagen victoriosa, digamos, triunfante, optimista, se puede perder, como vimos, en un día. Roberto, hablemos de tus libros, porque se relacionan con esto y con una gran variedad de temas que es súper importante contar. Tú fuiste militante comunista, ¿no es cierto?, muy comprometido con el comunismo, viviste en Cuba, viviste en la Alemania Oriental, donde estaba la Stasi, ¿no? Así es. Y has contado tu experiencia. Bueno, tus libros de alguna manera son simbólicos, ¿no? Reflejan el desconcierto respecto de la utopía de izquierda en Hispanoamérica. Yo recuerdo, creo que en el 99 publicaste el primer libro, en Nuestros Años Verde Olivo. Es un libro fascinante, yo lo recomiendo. Estuvo 24 semanas, creo, al menos 24 semanas, en el libro más vendido de la librería chilena. Se ha traducido a múltiples idiomas. Cuenta con un prólogo de Vargas Llosa también posteriormente, ¿no es cierto? Así es. Con interesantes reflexiones. Y que, bueno, es un libro que hay que leerlo, pero yo te quisiera preguntar, más allá de decirte que me encanta cómo escribes en ese libro y en posterior el libro, la narrativa te toma y no lo suelta. ¿Qué significa esto de ir a un lugar y mirar existencialmente? Porque especulativamente da un poco lo mismo, ¿no? Pero existencialmente las contradicciones radicales de un sistema, de una utopía que te promete un paraíso, pero que tú en la existencia misma tú ves como un edificio requebrajado, ¿no es cierto? Y que hay todo un sistema para ocultar ese quiebre, que no se vean las contradicciones y si las ves, en el fondo que no existan. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento, de alguna manera está indicado en el libro, pero en qué momento tú dirías que comienza tu decepción con el sistema comunista? Porque la decepción no cristaliza completamente en Cuba, porque después te vas a Alemania, ¿no? Todavía sobrevive la esperanza, ¿no es cierto?, respecto al sistema. Eso, ¿qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes contar? Yo creo que lo interesante en este caso, y creo que a muchos les ocurrió lo mismo, otros prefirieron callar, no contar, no compartir su experiencia. Yo a veces me encuentro con amigos que hicieron un derrotero parecido, se decepcionaron de la idea comunista, fueron comunistas o del MAPU o del Partido Socialista, vivieron el comunismo, se decepcionaron, pero prefirieron callar por diversas razones, que no me corresponde a mí juzgar, pero optaron por eso. Nos vemos, conversamos. Pero yo quiero decir que en esto hay que tener en cuenta lo siguiente, y sobre todo las personas que se identifican con la democracia y con la libertad. El poder que tienen la utopía o las utopías de izquierda, las utopías sociales de izquierda, sobre la gente joven. Porque como sabemos las utopías son perfectas, bueno, por eso utopos no existen en ningún lugar. Y son efectivas a la hora de conquistar conciencias y corazones entre los jóvenes, porque lo que está al frente muchas veces es un planteamiento, el planteamiento opuesto, es un planteamiento de responsabilidad, fundamentalmente fiscal, de austeridad fiscal, de crear las condiciones para que la economía crezca, de que se creen a través de una economía próspera nuevos trabajos y mejore la prosperidad de un país y así, bueno, que es lo que se hace en forma seria. Pero yo tengo siempre la impresión de que ese planteamiento que viene fundamentalmente de sectores de la derecha o de las derechas, que es responsable, carece de algo que debería tener que ver o ser enfatizado con el sueño que nos une. Que los países necesitan un sueño, necesitan una causa común, algo común, pero no una utopía, porque la utopía resiste cualquier tipo de promesa, sino que algo que basado en un país que crezca, diga, por acá vamos todos juntos, por aquí somos Chile, ¿no?
Y uno como joven, a mí me pasó, a mí me sedujo profundamente la idea de vivir en el socialismo, del socialismo, donde supuestamente todos los problemas estaban resueltos, donde había una plena igualdad entre la población, donde supuestamente la salud también estaba garantizada. En fin, todo el listado de podía chequearlo muy bien, todo era positivo en el papel, en la teoría. ¿Por qué? Porque yo no me había confrontado con esa realidad. Nadie más izquierdista, nadie más comunista que un comunista que nunca vivió en el comunismo. No hay comunistas más convencidos que los comunistas que no hayan vivido en el comunismo, que no lo conocieron. Todo comunista que vivió en el comunismo sabe lo que aquello fue, ya no queda prácticamente, salvo en algunos lugares, ¿verdad? Y a mí me tocó vivir eso, y me tocó vivir Alemania Oriental, y me tocó vivir la Cuba. Y el impacto, lo que mata al socialismo, que es una maravilla, y al socialismo y comunismo, que es una maravilla, entre comillas, por su perfección, que es una utopía además, lo que lo mata es la realidad. Lo que lo mata es la condición humana, el hecho de que nosotros como personas, todos somos individuos, todos somos distintos, cada uno tiene una perspectiva, una visión, una dedicación, una fe, una confianza, una búsqueda de objetivos distintos. No se pueden reducir. La complejidad del ser humano y el ansia infinita de libertad del ser humano es el gran problema de estas sociedades que son construidas o planteadas, y además que fueron construidas o planteadas en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, una etapa del capitalismo que era muy distinta a la actual, fundamentalmente por Karl Marx y su amigo Friedrich Engels, que era, por cierto, hijo de un gran industrial. Y yo voy a decir, tuve la suerte y también la mala suerte, voy a decirlo así, de haber vivido en el mundo comunista. La mala suerte, digo yo, porque fue una experiencia que me pude haber ahorrado, pero no quiero plantearme aquí como víctima de nada, y fueron demasiados años. Pero la buena suerte, porque la vida allí, y el hecho de que yo hablaba alemán en Alemania desde niño, porque había estado en el colegio alemán toda mi vida, fue poderme entender con los alemanes, con las amigas, con los amigos, con los estudiantes, y con una cervecita ya empezaba la verdad. Y así me pude enterar, pero de inmediato, de sus angustias, de sus sueños. Y su pregunta, y esto yo te quiero decir que era muy tremendo para mí, siendo yo joven comunista, feliz de estar viviendo en el comunismo, recién llegado, me daba cuenta que de inmediato me preguntaban, ¿y por qué te viniste a vivir acá? Y cuando yo decía, bueno, pues yo soy comunista y quería vivir en el comunismo, no lo podían concebir. No podían concebir ellos que vivían en el comunismo, que eran jóvenes comunistas, que alguien hubiese pasado por Alemania Occidental y hubiese ido a vivir a Alemania Oriental. Porque yo venía del colegio alemán, y los colegios alemanes en Chile tienen un examen a final del cuarto medio, donde si lo apruebas puedes entrar a cualquier universidad en Alemania. Y eso yo lo tenía. Entonces me decía, pero tú tenías también el derecho a estudiar en Alemania Occidental. Sí, claro. No lo podían concebir. Eso es una de las experiencias que te digo. Y otro elemento, para un ejemplo. Había un momento, para que tengas una idea, porque lo humano es lo que explica mucho. Había un momento, el momento más terrible para un alemán oriental, y creo que para todos los que vivían detrás de la cortina de hierro, pero lo vi en Alemania Oriental, era cuando un padre o una madre debían decirle a su hijo o a su hija, que ya iban creciendo, que jamás, hasta que no cumplieran los 65 años, podrían cruzar ese muro que ellos estaban viendo allí, ¿verdad? A un par de cuadras de su casa, para cruzar al otro lado. Había un momento en que tenías que decirle a tus hijos, fíjate, estás muy bien, estás en una casa, te estamos mandando a la escuela, tenemos un departamento, nos alimentamos, papá tiene trabajo, la mamá tiene trabajo, pero tú, te lo tengo que decir, imagínate el drama. Nunca, hija mía, nunca, hijo mío, hasta que cumplas 65 años vas a poder cruzar ese muro, que es como quien dice acá, 3 calles más allá. Nunca. Entonces eso es... son más allá de los argumentos de tipo racional, de discusión política, yo siempre insisto, veamos cómo se vive el socialismo, cómo se vivió y por qué se derrumbó, y en forma pacífica prácticamente en todos los países. Porque es contrario a la condición humana, porque no somos reducibles a esquemas como seres humanos,
ni somos reducibles tampoco a regimientos que deben cumplir tareas, ni queremos todos ser comandados por un Estado, sábelo todo y que maneja todas las actividades de la vida económica, cultural, educacional, en fin, ¿verdad? Todo. Y porque cada individuo tiene su propio sueño. Y lo que se trata es la sociedad poder conjugar aquello, esa libertad, ¿verdad? Con algo que los una nacionalmente para ir en determinado camino y bajo ciertas condiciones que sean dignas para todos. Roberto, una pregunta. Yo creo que eres bien generoso en tu libro, en Nuestros años verde olivo, y después Detrás del muro, que es toda la faceta, ¿no es cierto?, de tu vida, vivencia en el régimen comunista alemán. Son como dos partes, ¿no? Así es. Primera y segunda parte, pero se pueden leer de manera independiente. Generoso, ¿por qué lo digo? Porque tú no fuiste un militante comunista que podríamos decir sufrió materialmente el comunismo, porque tú en Cuba estuviste en la jerarquía, ¿no? Vinculado a la jerarquía, tenías todas las comodidades. Me imagino que en Alemania se repitió, se proyectó eso, y por tanto tu discordancia con la utopía comunista nace de una reflexión existencial, pero de una reflexión, no necesariamente de un dolor por carencias materiales que otros exiliados chilenos tuvieron, y se han relatado o no, pero tuvieron, ¿no es cierto?, en la Alemania comunista. Entonces mi pregunta es, en ese nivel de reflexión existencial, ¿en qué momento, yo vuelvo con los momentos, pero que sí, la vida claro. es así, en qué momento se requiebra la adhesión al régimen comunista, se profundiza, se formaliza la decepción y te das cuenta en Alemania Oriental que estamos frente a un sistema totalitario, ¿no? Y por tanto, frente al sistema totalitario, tú de alguna manera lo has dicho, lo que le cabe al ser humano equilibrado es la huida hacia la libertad individual. ¿En qué momento se produce eso? Sí. Bueno, yo creo que son los momentos que tú mencionas, son cruciales, porque son una suerte de epifanía que uno recibe, pero por una experiencia concreta. También hay una posibilidad de convertirse en un converso, convertirse en algo distinto a través de los textos. Lo mío fue fundamentalmente a través de las experiencias en el comunismo mismo, en los países comunistas mismos, porque los textos estaban prohibidos. Aquellos que me hubiesen mostrado un camino distinto no existían, simplemente no se publicaban, no existían ni en la librería ni en la biblioteca. Momentos, por ejemplo, que te puedo contar. Por ejemplo, en Cuba, cuando yo conozco, por cosas que no voy a... muy largas de contar, pero cuando conozco al poeta disidente Eberto Padilla, que fue un gran amigo, nos convertimos en grandes amigos, él y su esposa, Belkis Kusamalé. Él falleció en el exilio en Estados Unidos. Gran poeta, ¿no? Gran poeta. Y gran novelista también. Y ella, Belkis, es poeta también y pintora. Él era un poeta tronado, como llamaban en Cuba. Estaba castigado por Fidel Castro, por un libro de poemas que se había ganado un premio. Tronado era cuando eras castigado. Tronado era castigado y liquidado, o sea, era persona no existente. Pero no estabas en la cárcel. Pero era una suerte de cárcel estando libre. ¿Y cómo se llamaba el que estaba en la cárcel? Si es que no estaba en la cárcel, estaba tronado. No, ese estaba requete condenado ya. No, lo que pasa es que Eberto Padilla estuvo detenido y fue también torturado e interrogado en la cárcel a raíz de un libro que él publicó, pero un libro de poemas, Fuera del juego, que ganó el premio Casa de las Américas debido a que había un jurado internacional que no se dejó imponer el criterio que quería el Partido Comunista sobre quién debía ser el ganador y le entrega el premio a él. Y esto con el tiempo se lo cobró Fidel Castro. Y entonces a él lo acusa de ser parte de una campaña en contra de Cuba y la revolución. O sea, un poeta contrarrevolucionario. Él y su esposa. Y es, para decirlo muy brevemente, lo que termina él es que, y por eso es el tronado, no lo metió preso porque estaba en Europa fundamentalmente, y ahí aparece también Mario Vargas Llosa. Los intelectuales del mundo empiezan a exigir respeto hacia Eberto Padilla por el rol que él había tenido y su derecho a la libertad de expresión.
Bueno, pero a él lo condena a irse a un departamento situado del cual no podía moverse, tenía que vivir allí. Lo condena a no salir del país más. Lo condena a cualquier desplazamiento que le hiciera fuera de un radio muy estrecho de La Habana, debía comunicárselo a la seguridad del Estado. Previa autorización se podía a lo mejor desplazar para una parte de oriente de Cuba. Lo condena a no publicar nada más, que no se publique nada más. O sea, Fidel Castro establece, no se publica nada más de Berto Padilla. Y lo ata a una casa editorial para que se dedique a traductor. Pero no debe ir al trabajo, debe estar aislado de sus colegas, y sus colegas se les advierte, y a la de la Asociación de Escritores y Poetas de Cuba se les advierte que no se puede tener contacto con él por contrarrevolucionario. O sea, lo tiene libre pero aislado. Y conversando con Eberto, él un día me dice, yo le hablé de los libros que traducía, me dijo, mira, este es mi último libro. Usted puede imaginarse, yo tenía 20 años, 21 años, joven comunista, lleno de cosas en la cabeza, utópica. Y me dice, mira, este es el último libro que traduje, échale una mirada. Y le echo una mirada y me dice, mira el traductor. Oye, es que no aparece el traductor. No, pues. Los libros, mi nombre no puede aparecer en Cuba, en los libros. No puede aparecer en ni un medio. Yo soy anónimo. Y no puedo ir al Centro de los Artistas, no puedo ir a la Unión Nacional de Escritores y Artistas. Estoy completamente aislado. Y tenía muchas veces, cuando lo visité, abajo un vehículo Lada con 2 policías de civil, la policía política de Cuba, que hacía notar que estaban vigilándolo, para que no se fuera a entusiasmar y dejara de desplazarse a algún lugar. Entonces, para uno joven comunista, con una sensibilidad juvenil, que alguien en el modelo que tú consideras ideal te diga eso es una cosa increíble. Otro momento importante fue también con amigos, que son tantos, ¿no? Tantos momentos, que habían estado en campos, eran conocidos en Cuba, que habían estado en campos de concentración para homosexuales. Porque en Cuba se crearon la unidad militar de apoyo a la producción, que se llamaba, que era a donde enviaban y encerraban a los homosexuales para convertirlos en algo distinto, en jóvenes revolucionarios, hombres revolucionarios, a través del trabajo, no retribuido. O sea, por ser homosexuales. Por ser homosexuales. En esos años en Cuba desapareció del ballet mucha gente, de las artes desapareció mucha gente. Después hubo un reclamo del Reino Unido, que tuvieron que echar atrás los campos, porque además había fotografías del espacio que se demostraban dónde estaban los campos, de gente que estaban recluidas. Entonces, alguien te contara eso, pero además te lo contaba cuando si se atrevía a contarlo, terminaban llorando y pidiendo que por favor no fueras a mencionar eso, porque al irse tenían que firmar que nunca hablarían con nadie con respecto a lo que habían sufrido, sino inmediatamente les caía la pena del infierno como represalia. Entonces, esas eran situaciones muy difíciles. Y otro momento que me llamó la atención, pero son muchos, quiero decir para cerrar, porque si no es eterno, y además tú me has traído a la memoria. Cuando yo llego los primeros días a clase, a la universidad, empecé a estudiar en la Universidad de La Habana, me acuerdo que la jefa de la Juventud Comunista del aula, porque en cada aula había, y dentro de ellas había brigadas de jóvenes comunistas, se llamaba Mercedes. Me llama en un balcón, estábamos en el tercer piso de la universidad, y me dice, mirando hacia el aula, me dice, mira, ¿ves ahí esos 4 o 5 que están allí? Sí, mira, la de azul, sí, le digo yo, claro, cuéntame. Bueno, quiero advertir, estos son religiosos, son católicos. Nosotros nos miramos con mucha simpatía que entren acá católicos, pero dejamos porque somos tolerantes, que son 4, ¿no? Pero para que sepa, estaban tolerados por el hecho de ser católicos. Mi madre toda su vida fue católica, conservadora. Un país católico, ¿no? Porque Cuba es un país católico, claro. Fuera un país chiita, claro. Claro. Entonces, ese tipo de cosas te empezaban, si no te tocaban esas cosas, entonces no tenías arreglo de ningún tipo para hacer nada. Pero si tú tenías un mínimo de sensibilidad, te dabas cuenta que aquello era inaceptable, que aquello no podía ser el sueño de tu vida, que aquello no podía ser tu utopía.
Y esto sin hablar del desastre económico, que ya entonces yo tenía 20 años, me daba cuenta que eso no tenía vuelta, porque todo era por libreta y sigue peor hoy. Y eso que estaba siendo apoyado por la Unión Soviética. Entonces, era un momento detrás del otro. Y esto de ir a la librería, esos son momentos. Y yo venía de un Chile donde había variedad de textos. Incluso seguía habiendo, después del 11 de septiembre de 73, variedad de textos. Habían recogido uno, yo sé que había ciertos sectores, pero había una variedad que no existía nunca, una variedad que no existió nunca en ningún país comunista. Entonces, esas cosas te empezaban a dar vuelta en la cabeza y te hacían decir, no, esto no es, definitivamente. Fue así. No fue por lecturas de libros. No fue porque yo haya leído a Isaac Berlin ni a Mario Vargas Llosa como con pensamiento liberal. Fue la vida diaria de Cuba la que me dijo, esto no es para Chile, esto no lo quiero. Entonces me acuerdo perfectamente que dije, no, yo no lo quiero esto ni para mis padres, no lo quiero ni para mi hermana, no lo quiero ni para amigos, ni para los hijos que vaya a tener. Roberto, un tercer libro, No volvería a Berlín, ¿no? Uh-huh. Está vinculado con lo que te estoy preguntando. Sí. La figura de Honecker, ¿cómo es en alemán? Honecker. Murió en Chile, ¿no es cierto? Así es. Y tú te sitúas como dentro del personaje. Sí. Lo haces dialogar, ¿no es cierto?, con Marx, con Así Stalin, es. con Fidel Castro. Así es. Desde aquí, sí, y desde la reina. Muy sugerente, ¿no? Es muy sugerente eso. Con Allende habla también. Sí, con Allende. ¿Y qué tal eso, el líder de un sistema totalitario cuando se encuentra consigo mismo? Sí. Porque esto, o sea, uno ve Alemania, ya solamente, yo nunca estuve obviamente en Alemania Oriental, pero mi abuelo que era psiquiatra estuvo en Alemania Oriental, que fue con mi abuela y me contó cosas espantosas cuando tuvo que cruzar el muro de Berlín, quedó traumada mi abuela, todavía recuerdo. Y entonces, eso de la Stasi es impresionante. Y no quiero politizar esto porque es como feo politizarlo, sí. pero me sorprende que personas como Michelle Bachelet y otros no hayan hecho una autocrítica o una crítica al sistema cuando yo recuerdo un reportaje de La Tercera ya por la década de los 90, no recuerdo bien, que sacó una serie de separatas con testimonios de exiliados chilenos que sufrieron mucho en la Alemania Oriental, pero muchísimo, unas incluso se suicidaron, etc. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de colocarse en la figura de un líder, ¿no es cierto?, un sistema totalitario que también es humano? Y por tanto se producen ahí tensiones con esa faceta humana que todo, o sea, que nunca dejamos de tener. Cuando yo escribí Nunca volveré a Berlín, donde el personaje principal es Honecker, este dictador, el último dictador de Alemania Oriental que termina en Chile, en el barrio La Reina, en Condominio. Me propuse aquello, yo dije, acá lo central es no convertir a Honecker en una caricatura, sino que tratar de indagar en alguna medida, a través de textos fundamentalmente, entrevistas, en su alma y en qué significaba. Y yo creo que cuando tú logras imaginarte incluso a alguien con quien no compartes nada, pero logras imaginarte como autor los dolores, todos tenemos sufrimientos, y puedes imaginarte el sufrimiento, en este caso de un dictador. ¿Tiene o no tiene sufrimientos un dictador? Allí tienes la posibilidad de construir un personaje literario que sea genuino, un personaje con los lados de luz y sombra. Y a mí me parecía algo dentro de mi idea, ¿no? Porque de mi imaginación sobre Honecker para escribir esta novela, que yo decía, a ver, este hombre, cuando tú leías sus entrevistas, seguía diciendo que Alemania Oriental era lo más glorioso que había logrado Alemania en su historia, porque era el socialismo que había construido la clase obrera. Seguía un discurso, pero yo sabía que era absolutamente dogmático y una defensa de sí mismo y de lo que había hecho en la historia. Porque un hombre que había sido comunista desde muy niño, pertenecía a una familia comunista, se había dedicado a aquello y había construido
un Estado comunista y lo había amurallado 17 millones de habitantes, ¿no? Él fue el encargado de que eso se hiciera con seguridad y bien organizado y la CIA no se enterara. Se enteraron muy tardíamente de lo que venía. Ese hombre se jugó toda su vida y de pronto por ese modelo, y de pronto desaparece, no solamente ese Estado que él construyó, sino que desaparece toda la comunidad comunista de los países comunistas de la Unión Soviética, con la Unión Soviética a la cabeza. Entonces yo ahí indagué, dije, este hombre está respondiendo con el dogma, porque no quiere ver o no quiere reconocer ante los demás que todo lo que él hizo en su vida, todo lo que hizo en su vida día a día, fue un fracaso total. Y no solamente un fracaso por el hecho de asuntos políticos, sino que porque la misma ciudadanía a la que él supuestamente estaba favoreciendo es la que sale a la calle y en masa, sin ninguna oposición a eso, sale y le dice, nos cansamos, no solamente de su partido, no solamente de su sistema, sino que de vivir detrás de muros, no queremos más. Entonces yo empecé a indagar por ese lado. Dije, a ver, este hombre en algún momento de sinceridad consigo mismo tiene que haber pensado eso. Pensar que todo lo que yo hice fue en vano. Pensar que la gente no quería. Su discurso era seguramente no entendía cuán importante era lo que nosotros hicimos. La lógica de un tirano ahí es muy compleja. Yo lo que logré estudiando a Honecker, lo que logré darme cuenta es que él se sintió solamente por una persona. Me atrevo a señalarlo según lo que leí en sus entrevistas y lo que vi en lo que se decía sobre él. Él adoraba a una nieta, a su nieta. Y esa nieta iba a un jardín infantil. Y él era el secretario, era el mandamás, número uno, pero no como un presidente, es mucho más alto, un secretario general de un partido que gobierna un partido comunista, un país comunista. Y ella tiene en un momento un accidente y le pasa algo que le afecta el corazón, el ahogo. Y llega de inmediato, se pone nervioso toda la escuela, porque es la hija del jefe máximo del Estado. Entonces llaman a la ambulancia y lo primero que hace, porque estaba ahí también la seguridad del Estado, que la vigilaba ella, dice, no, ella no puede ir aquí a una clínica del barrio, a ella le corresponde ir a la clínica de los altos dirigentes, que quedaba mucho más lejos. Y envían a esa niña a ese hospital, que estaba en las afueras, muy cerca de donde vivía Honecker. Y él va quedándose trabado por aquí y por allá, y la niña muere. Y yo pensé, en algún momento este hombre tiene que haber pensado, si mi nieta no hubiese sido hija de quien yo soy políticamente, hubiese a lo mejor llegado al hospital cercano, al que le correspondía como un alemán común y corriente, y se hubiese salvado. Entonces, por ahí fui tejiendo sus dolores, imaginando sus dolores. Y por eso en esa novela él conversa con Stalin, que lo juzga por lo que es, conversa con Allende también, que le llama la atención, porque Allende le dice que nunca ha creído mucho en un socialismo construido detrás de un muro, que no era muy atractivo, no era muy sexy. Habla con Fidel Castro también en sueños, porque está en sus últimas etapas, este estado febril. Me interesaba mucho ponerlo a hablar. Y con Carlos Marx, que al final le dice, no has entendido nada de esto. No me ayuda tu modelo basado en muros. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir también que hubo chilenos que por gratitud, por haber recibido un departamento, haber tenido un trabajo, dijeron yo me caso con esto, sea lo que sea. Lo que pasa es que cuando tú piensas así, es un pensamiento muy peligroso, porque entonces pudo haber sido Stalin o pudo haber sido cualquier otro dictador de cualquier símbolo, y por gratitud, eso es muy peligroso, tú te vuelves leal a él. Stalin y también Hitler eran capaces de ser muy generosos al premiar a cierta gente. Entonces, si tú no tienes una posición clara frente a esas personas y su sistema y su ideología, sino que depende tu aprobación de los favores que te haya concedido, sea un departamentito, un trabajito, entonces estamos liquidados en términos humanistas. Sí, yo pienso lo mismo. Hay Orlando Milla en el cuarto tomo Son Memoria. Es notable, ¿no? Cuando hay un drama interior que le empieza a reconocer el drama de la Unión Soviética, los kolhoses, todo ese sistema, y lo dice muy claramente, ¿no? Pero sigue adhiriendo al ideario del UP, pero es bien interesante eso, ¿no?
ese reconocimiento, ¿no? No se da en Orlando Millas, por lo menos, lo que tú estás contando, ¿no? Claro. Tengo que estar agradecido porque él vivió en la Unión Soviética, ¿no? Así es. Sí. El caso de Carlos Altamirano, ahí también él habla sobre eso, escribe sobre eso, y yo creo que él era un hombre que sabía, conocía la realidad, al final, ya a partir de cierta edad todos se dan cuenta cuando vive en una dictadura, y entonces él dice que se dio cuenta efectivamente del carácter de esa dictadura, la germana oriental, cuando sintió y se convenció de que estaba siendo espiado, cosa que corroboró después por los informes de la Stasi, que quedaron todos acumulados. Ahí todos teníamos archivos, todos los... Y algunos sí eran agentes, porque la Stasi, bueno, quiero decir, las policías políticas de los países comunistas reclutaban también a extranjeros. Eso era el trabajo, claro. Y si tú aceptabas y trabajabas con ellos, tenías ventajas, ibas a tenerlas, pero ojo, quedabas atado de pies, manos y boca por el resto de tu vida. Porque si no, esta gente rápidamente te saca los archivos y te dice, mira, aquí estás tú, que andas denunciando al socialismo y al comunismo. Entonces, yo creo que mucha gente prefirió no ver porque consideraban que habían perdido Chile, que habían muerto sus sueños con la Unidad Popular, creían en el socialismo todavía. Se dieron cuenta que donde estaban, bueno, estaban protegidos y se habían hecho cargo de ellos y que no convenía ya seguir escarbando más porque era muy destructivo. Y optaron por callar. Yo conozco también a mucha gente que optó por callar, decepcionada, pero para callar, morir con la decepción y en silencio. ¿Por qué? Porque también si tú hablas, y si son suertes de sectas muy cerradas, te pasan la cuenta y te dan lo mismo que yo te decía que pasaba en Cuba. No más contacto con esta persona y si por donde puedan atáquenla y critiquenla. Y hay mucha gente que dependiendo de ese entorno, que es un entorno cultural, social, de amistad, de relaciones, muchas veces de conseguir trabajo también, optan por callar, porque pueden ser muy sensibles a perder esos contactos. Cuando uno rompe por convicción, eso trae también reacciones, ¿verdad?, de quienes siguen en aquello, ya sea por convicción profunda o por conveniencia. Y ellos atacan de vuelta. Entonces hay mucha gente que le tiene miedo a eso. Ahora, si uno no está dispuesto a dar ese paso por ese miedo, yo no sé, o sea, de qué estamos hablando en esta vida, si uno no es capaz de dar el paso por miedo a eso. Pero así es. Roberto. Perdón, para pasar. Sí, sí. Pero todo chileno que vivió en Alemania Oriental sabe que allí había una cosa que se llamaba muro y que era de concreto, era innegable, no era una cuestión teórica, que tú no podías cruzar ni siquiera como chileno, a menos que te dieran un permiso especial para salir. Y que los alemanes con los cuales tú convivías nunca podrían salir hasta que no jubilaran, cumplieran 65 años para que se fueran donde quisieran, a que otro estado los mantuviera. Y eso siempre marcó tu relación con los alemanes orientales como chilenos, porque tú eres un ser especial. Tú eres un ser especial porque tenías un pasaporte en el fondo, aunque tú eras vencido chileno, que te permitiría en algún momento irte de allí. Pero ellos estaban condenados hasta que, bueno, jubilaran a seguir viviendo detrás de ese muro, a pesar de que podían ver un poco más allá del muro los edificios resplandecientes de Berlín Occidental. Es muy doloroso. Rodríguez Elizondo también ha contado su experiencia, ¿no?, de forma dramática también. Nos cruzamos en Leipzig muy brevemente. Cuando yo llego a Leipzig, me invitan a una reunión de la Juventud Comunista y el Partido Comunista. Y yo voy allí. Y el que habla allí es José Pepe. Y estábamos en Leipzig, en un edificio de la Universidad Karl Marx, donde yo acababa de llegar. Y él habla en términos políticos de la situación en Chile. Pero a mí me pareció rápidamente, por lo que escuchaba después, que se había dado cuenta de que algo no funcionaba ahí y él se va. Él logra irse él desde un comienzo era un comunista, era un dirigente comunista importante, o sea, era un referente importante de los comunistas. Él se va de Alemania Oriental. Él con su madurez política se dio cuenta que aquello no era lo que él había pensado que era a través de los textos que había leído y estudiado y digerido. Roberto, hablemos del último tango, Salvador Allende. Sí. Porque el tango, Rufino, creo que se llamaba, ¿no?, el cuaderno de Rufino. Así es. Que era anarquista, ¿no? Así es. ¿Por qué un anarquista en relación con Allende? ¿Por qué el último tango? ¿Cuál fue la
la finalidad de ese libro tan interesante? Sí, es muy interesante. Yo estudié bastante la historia, la biografía de Allende y pensé, es un personaje de novela. Él es un personaje de novela, desde el comienzo hasta su forma de morir. Y pocos saben que quien volvió o tornó izquierdista y después socialista, aunque sin quererlo, a Salvador Allende fueron anarquistas de origen español. Fue de las primeras personas que él escuchó, por lo que yo recuerdo ahora que haber leído, de esta idea del cambio social, del tema del Estado, el tema de la libertad individual, el tema de la burguesía y los obreros, en fin, por ahí se le despierta, a partir de la conversación con anarquistas o las lecciones que recibía de anarquistas, le despierta la inquietud social, porque recordemos que él fue médico, y me interesaba mantener esa fidelidad. Un zapatero que le enseña, le comparte las primeras ideas de lo que era el socialismo, pero un socialismo que no era el socialismo que realmente se construyó, sino que un pensamiento más anarquista, más suelto todavía, más irresponsable todavía. Pero también me interesaba mucho poner a Allende en relación con alguien con quien está en diálogo permanente en esa novela, en El último tango de Salvador Allende, y que es con su cocinero y quien en realidad es alguien que él conocía de muchos años antes, que provenía de los sectores populares y que ya había perdido, tenía una panadería pero la había perdido porque faltaba comida, porque faltaba harina en Chile, y le dice, vente a trabajar a mi casa y vas a ser una suerte de mi cocinero. Y entonces conversa mucho Salvador Allende cada vez que llega de La Moneda, con quien le sirve la comida, le hace la comida que a él le gusta, que es este panadero que se arruinó precisamente debido al socialismo de Allende, que ya no había harina con qué hacer pan. Y se da un diálogo, que es el diálogo entre un personaje quijotesco, que queda en evidencia con sus ideales, con sus sueños, con el país que él ve, que no es tal, que no es el país que él está viendo, como le pasa a Don Quijote, y alguien que es Sancho, es un Sancho Panza, que es este panadero que le dice, mire, déjese de sueño, esto está muy mal, ¿no? Yo, fíjese, soy panadero, tuve que cerrar mi amasandería porque no hay siquiera harina. Usted anda en sueño, yo estoy en la realidad, yo por eso me preocupo de hacerle aquí el trozo de bistec y el sándwich y el desayuno, porque de eso necesita el ser humano. Y él le mantiene el respeto, Allende le mantiene el respeto y conversan hasta el final. Esos diálogos a mí me fascinaron, porque creo que de eso pecaban y pecan muchos socialistas. Se desarrollan y se mantienen en un nivel de utopía perfecta, de sueños y de ideales, donde se es muy quijotesco fácilmente. Y lo interesante para mí en esta novela era ponerlo en contacto con alguien que era de la realidad, del hombre que tiene que conseguirse las chauchas para vivir, que tiene que ir a trabajar, que tiene dificultades para llegar al trabajo, que la pasa mal. Y entonces ese diálogo me interesaba mucho, entre el hombre que le hablaba de futuro y este hombre que le dice, no, hablemos de hoy, es que el futuro es fantástico, llegará en 50 años, pero estoy viviendo ahora, hoy no hay comida. Eso me interesaba mucho en esa novela, la disfruté mucho escribiéndola, el último tango de Salvador Allende. ¿Y por qué el tango? En realidad lo puse como un recurso. Él escuchó poco, no bailó tango, pero que hay letras de tango que planteaban muy bien su trayectoria y su relación también con el amor, con mujeres, y le planteaban al mismo tiempo, el tango tiene canciones que plantean temas de tipo filosófico y de la vida real. Entonces va por ahí. Y él escucha tango. Y el panadero que le sirve de mozo también. Entonces por ahí hay una comunicación mayor, más estrecha. Sí, el tango tiene letras tremendas, ¿no? Sí. No, Cambalache, por favor. Sí. Roberto, vamos a Demonio. ¿Demonio o demonios? No, Demonio. ¿Por qué en singular y no en plural? Porque hay un personaje que
que es el jefe de toda esta trama que opera en Chile durante el estallido, cuyo nombre nunca se conoce, pero que se le apellida Demonio. Y esto debo contarlo, esta idea del nombre de Demonio de un personaje clave en un movimiento, en el fondo, terrorista que opera en Chile en ese momento, durante el estallido, que es el jefe máximo, lo tomé después de conversaciones, o sea, recurriendo a una conversación o conversaciones que tuve con personas que trabajaron en España luchando contra ETA, en la época en que ETA estaba matando españoles dentro del país, de forma, terrible, colocando bombas, ajustando cuentas, poniendo, terrible. Y entonces una de las personas que trabajó en esto decían que ellos estuvieron combatiendo a esta organización dentro y fuera de España y que en un momento pudieron detectar, porque todos eran anónimos, no se sabía quiénes eran, solamente los podían ubicar a través de los desplazamientos y algún mensaje de último minuto que alguien conseguía. Y dicen de pronto, el jefe de todo esto es el tipo que debe estar en tal ciudad de Francia, que es muy interesante, por los viajes que han hecho tales y tales que hemos detenido y que giran en torno a eso, pero nadie confiesa, entonces hay que ver. ¿Y cómo se llama? Nadie sabe. Entonces dice que ahí en ese comité dicen, bueno, como nadie sabe, no sabemos quién es, vamos a ponerle nombre, Demonio. Y queda con Demonio, efectivamente. Entonces vamos a dar el Demonio. A mí me pareció ese nombre muy interesante también en términos literarios. Y por eso recurro a ese nombre, Demonio. Porque un demonio basta, es el que maneja y genera las situaciones endemoniadas y terribles. Y es una indagación del estallido en clave de ficción, en clave de novela. Y yo trato de ser muy riguroso con todos los elementos que incorporo allí. Y también incorporo elementos que tienen que ver con que en Chile se hable muy poco, con la guerra híbrida, que estudian las academias militares en muchos países del mundo. Quien piensa que las academias militares del mundo solamente estudian la guerra convencional, se equivoca. Cada vez más, y estoy refiriéndome a los últimos decenios, en los últimos 15 años, las academias de buenos ejércitos estudian la guerra híbrida, que esto es utilizar recursos en contra de un enemigo militarmente infinitamente más poderoso que uno, pero que pueden debilitarlo. Por ejemplo, y eso está estudiado, yo he visto textos así, cómo se puede hacer a través de actos terroristas, a través de acciones vandálicas, a través de ocupaciones territoriales, a través de atacar centrales que tienen donde confluyen todos los puntos de información, atentados contra lo que puedan ser también infraestructura crítica. Es decir, yo creo que cualquier militar que haya estudiado, haya pasado por estos cursos de la guerra híbrida, diría que muchos de los elementos que concurrieron en Chile en octubre y después de eso, el grado de destrucción que alcanzamos y de coordinación que tuvieron, por ejemplo, los ataques al metro, son parte de una guerra híbrida. A otros les corresponderá probarlo, ¿verdad? Pero son parte de una guerra híbrida. Los elementos, yo me encargué de estudiar muy bien eso, están todos allí. O sea, en Chile no falta ninguno. Y en esa novela lo que yo hago es plantear esta insurrección donde confluyeron muchos elementos, muchos, no todos siempre conscientes de lo que estaba pasando y hacia dónde podía llevar eso, en qué podía desembocar, participaron en esto, pero sin darse cuenta. Pero todos estos elementos, al final, de una u otra forma, confluyen en lo que es la lógica de la guerra híbrida, que desde luego utiliza mucho las redes sociales, ¿no? Las redes sociales. Una de las cosas que quedó demostrada, y uno lo recibió como información también de otros países latinoamericanos, el rol de las redes sociales para la convocatoria de las personas y los vínculos y el streaming con algunas capitales que tenían que ver con Caracas, que tenían que ver con Moscú, que tenían que ver también con otros puntos muy, muy extraños. Entonces, aquí, la novela, Demonio, en esa me interesaba analizar el caso chileno en clave de ficción. Yo creo que es una novela que hay que volver a releerla,
y se la recomiendo efusivamente a nuestros auditores, porque tiene claves también o puede contener claves para entender un futuro próximo, ¿no? A mí lo que me sorprende, tomando un poco lo que dice de la guerra híbrida, si uno en abstracto pensara, ¿cómo hacer que el que tiene la fuerza no use la fuerza? Sin atacarlo por la fuerza. Y en Chile ocurrió eso, ¿no? Desarmamos jurídicamente a carabineros y sociológicamente y psicológicamente, y casi no nos dimos cuenta de que estábamos, ¿no es cierto?, demonizando a carabineros. Y las Fuerzas Armadas quedaron, en un momento quedaron absolutamente amarradas. Yo, esto, por cierto, es mi responsabilidad lo que voy a decir, porque tú no lo dices en ningún momento, ni tienes por qué decirlo, pero a propósito de tu novela, se me ocurrió acá traer esto, que no lo voy a leer porque es larguísimo. El oficio de la Fiscalía Nacional número 037 del 15 de enero del 2019, perdón, es el antecedente, el oficio, perdón, número 618 del año 2021, en que hay una instrucción general que imparte criterios de actuación de delito de violencia institucional. Entonces es un instructivo, ¿no?, del fiscal nacional de ese momento, señor Abbott, el que instruye a todos los fiscales del país a que la represión de Carabineros, de la Fuerza Armada, sea considerada como violencia institucional, que es una categoría hermana de la violencia estructural, que es una categoría hermana de violación a los derechos humanos. Y esto fue administrado por la Fiscalía y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces tú tenías frente a una manifestación violenta, que la policía estaba absolutamente desbordada, ni siquiera tenía los medios para hacer frente, ¿no es cierto?, medios no letales, digamos, para hacer frente, lo que es bastante absurdo, no tener medios no letales para hacer frente, ¿no es cierto?, a una turba que te está atacando. Y todo esto era interpretado, las reacciones de la policía, como violencia institucional, y por tanto tú ocupabas la figura del apremio ilegítimo del Código Penal, por tanto de violación a los derechos humanos, y no las figuras que correspondían del Código de Justicia Penal Militar u otras, ¿no es cierto?, del Código Penal, vinculado a la violencia excesiva, y con eso liquidabas en la práctica el accionar de Carabineros. Hay que ir jurídicamente mucho más fino que esto para poder explicarlo completamente, pero no tenemos tiempo. Simplemente decirte que creo que tú das en el clavo cuando hablas de la lógica de la guerra híbrida, porque acá, por vía que no son la fuerza ante un poderoso adversario de la insurrección, que la Fuerza Armada de Carabineros, en Chile logramos activar, ¿no es cierto?, la imposibilidad de ejercer la fuerza por parte de quienes están mandatados por la Constitución o la ley para ejercer la fuerza. ¿Entiendes? Sí, absolutamente. Y yo en ese sentido quisiera agregar algo. Quisiera decir que, curiosamente, y eso me ha llamado siempre la atención de Chile, porque yo gran parte de mi vida la he pasado fuera de Chile, una cosa que me ha llamado la atención, y es que Chile jamás se ha dado realmente cuenta de que junto con esta exitosa incorporación de la economía chilena en el mundo, en el comercio mundial, y el hecho de haber conquistado nuevos mercados poderosísimos, digamos, espacios importantísimos del mercado mundial en alimentos, en frutas, en verduras, eso implica también tocar muchos intereses que o fueron desplazados o estaban compitiendo o siguen compitiendo por esos mismos mercados. Son intereses profundos. Y nosotros, como chilenos, tendemos a pensar de que todo el mundo nos va a aplaudir simplemente por eso, que bien lo hacen los chilenos, sigan adelante, sin sospechar que también hay intereses de pronto que son contrarios a esto y sobre los cuales uno debe tener recolección de información. Y en ese sentido creo que no hay un equilibrio entre la presencia y la dependencia de Chile en los mercados internacionales. No hay una relación entre eso y la capacidad de Chile para obtener información, para ir sabiendo cómo vienen esos ámbitos donde los productos chilenos son, por ejemplo, importantes en esos mercados, pero importantes también para nosotros. Es una actitud, yo diría, un poco ingenua, irresponsable. A mí eso me llama poderosamente la atención. Y lo otro también que me llama la atención, en el sentido que no tenemos conciencia de ello,
es de que el hecho de que hoy sigue en en este eje, lucha entre izquierda y derecha en términos muy generales, en América Latina es muy claro que en América Latina existen dos gobiernos o dos sistemas creados por dos alternativas que son absolutamente opuestas. Y una se llama Cuba, la Cuba de Fidel Castro, estoy hablando de los últimos 60 años, vamos para los 70, el castrismo, la isla del socialismo, por eso que tanto la defienden hoy o prefieren callar. No vemos como el presidente Boric, que ni siquiera se menciona a la isla de Cuba. Esa es una suerte de faro, como ha dicho la misma hoy portavoz del gobierno, ¿verdad? Camila Vallejo, el faro de América Latina. Bueno, ese es un modelo que está establecido, fracasado completamente, pero se lo mantiene y se lo defiende como mito. Y es importante porque a la hora de inspirar, y envuelto en un buen mito, con buena epopeya, puede ser inspirador para esos sectores. Ese es un modelo fracasado. ¿Cuál es el otro modelo? Digamos, diferente, opuesto a él. Es el de Chile. El generado, sí, bajo el régimen militar, pero también que las democracias, los partidos socialdemócratas de entonces y demócratas cristianos, acogen, modifican en términos de incorporarle lo que es la democratización y lo amplían como mercado mundial. En Chile, si tú observas bien, en los últimos 60 años, en el último medio siglo, existen dos modelos, que es ese, el castrista cubano y el de Chile. El de Chile que cambió, obviamente, porque ya la sociedad como tal y las clases políticas lo hicieron suyo, lo modificaron, ¿verdad?, bajo condiciones de democracia, de lo que tú quieras, pero están allí. Y es curioso que se haya aplicado tanta hazaña y se haya tratado de destruir precisamente al que era para América Latina como camino de desarrollo, que inspirador para la región, para muchos países de la región y con éxitos muy claros, se lo haya querido destruir. Y que haya incluso aparecido gente como Maduro, ¿verdad?, el dictador Maduro, hablando de los aires bolivarianos que estarían azotando a nuestro país. Y creo que a veces nosotros como chilenos no tomamos conciencia de lo que significamos dentro del contexto latinoamericano, lo que hemos significado para el resto de la región. Hoy está medio complicado eso, pero para el resto de la región lo que significamos en un momento como una posibilidad de desarrollo real, de salir del subdesarrollo, de lograr índices de éxito en lucha contra la pobreza, en ser democráticos, en mostrar una modernidad, una integración al mundo. Nada de eso lo sopesamos bien y lo que significa. La izquierda, sin embargo, y con esto cierro esto para no querer hacer un gran discurso, lo tiene muy claro. No hay división con respecto a eso. Los que más callan nomás. Pero ellos, Fidel, Revolución Cubana, Raúl Castro, 67 años y la siguen defendiendo. 67 años. Y por otro lado, nada dicen de un modelo que a través de un plebiscito y una democratización llegó a alcanzar logros como los que tiene todavía hoy, que sigue siendo reconocido Chile, pese a todo lo que hemos pasado, sigue siendo reconocido como tal. No hay otro modelo en los últimos 60 años en América Latina. No hay. Uno que se quedó en el dogma y sigue existiendo como tal, que es realmente una balsa de miseria lo que existe, y otro que fue evolucionando y que logra los índices más altos de desarrollo humano y social en América Latina. Y ya es ahí donde va, curioso, ¿no?, el ataque frontal. Y es que estuvimos a punto de perder nuestra democracia, y si se hubiese aprobado ese proyecto constitucional, se hubiese borrado de un plumazo ese otro modelo que existía en América Latina. Eso es increíble lo que estás destacando, Roberto, porque claro, no utilizaron todas las armas, utilizaron el arma de la fuerza en las calles, casi derrocan, ¿no es cierto?, claro, al presidente Piñera, y utilizaron el arma del proceso constituyente. Así es. O sea, híbrido, toda la guerra híbrida fue en acción acá en Chile, y no hablamos de eso. Existe, yo insisto, las academias militares estudian la guerra híbrida. ¿Ves peligro para el futuro si gana un gobierno de derecha? Yo creo que este asunto, primero, yo creo que hay que decirlo muy claro, que un país tenga paz social depende aquí, como en el tango, depende de dos que quieran bailar el tango. Y yo creo que es absolutamente inaceptable que se quiera poner que la prueba la tiene que dar, en este caso, el candidato de derecha, que es favorito,
o alguien de derecha que sea favorito, que tenga que dar la prueba de que ellos sí pueden garantizar la paz social y que quienes exijan eso callen, que aquí esto depende de dos, y que ellos mismos estuvieron el año 19 detrás de lo que es el no respetar al Estado de Derecho y recurrir a todos los recursos posibles para, y era claro, derrocar al gobierno del presidente Piñera. Yo creo que lo que tiene que hacer o debería hacer realmente la derecha, unirse primero, que yo creo que es muy importante, unirse, pero plantear con mucha claridad, plantearle al presidente Boric, pero a la izquierda, si condenan de una vez con toda claridad el uso de la violencia callejera, por ejemplo, como la que vivimos y sufrimos en octubre del 2019, como una forma de hacer política y de llegar al poder. Porque obviamente sin ese estallido no tendríamos a un presidente Boric, eso está clarísimo, ni habríamos llegado a este tipo de discusión sobre un proyecto constitucional que hubiese sido terrible para Chile. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo muy, muy claro. Y corresponde entonces que el sector le exija a la izquierda claridad con respecto a eso, a los candidatos también, pero que repudien, que rechacen. Ahí sí que se necesita un nunca más. Nunca más. Eso lo tiene que decir la izquierda. Pero si una derecha sigue discutiendo entre sí misma por cosas que yo entiendo que son válidas entre ellos, pero ojo que la responsabilidad ante la cual la coloca la sociedad chilena lleva, entre otras cosas, a decirle eso. Queremos que ante los chilenos digan ustedes, ¿realmente siguen apoyando esto? ¿O recondenan, repudian y jamás volverían a apoyar o a callar o a respaldar, ¿verdad?, una acción de este tipo? No es Chile ese no es el Chile que queremos y ese no es el Chile que se pueda construir así. Y creo también que el presidente Boric me pareció a mí realmente impresentable que él subrayara que él sí, y su gobierno sí, ofrecía esta suerte de paz social y estabilidad social, cuando todos lo vimos, y ahí están los videos, como él llamaba precisamente a romper la paz social. Él fue una de las personas más influyentes dentro de esto, y es por eso que recoge y cosecha lo que cosechó, la moneda. No puede ser que el próximo presidente de Chile, nunca más, llegue ahí a la moneda, porque supo desconocer las reglas de la democracia y puso de rodillas a un gobierno en Estado de Derecho. Eso no es Chile, y eso nos va a llevar a una situación muy difícil. Creo que mientras no tengamos la seguridad de parte de la izquierda de que han renunciado y repudian cualquier acción en ese tipo, la democracia en Chile seguirá estando en problemas. Roberto, ese punto es muy gravitante, tan gravitante que merecería ser investigado por Cayetano Brulé. Lo vamos a hacer. ¿Qué nos dice de este personaje tan fascinante, de este detective, ¿no? O proletario de la investigación, creo que lo dijiste una vez. Sí. Cayetano Brulé. Yo soy fanático de Poirot. Me gusta también mucho. Sí. Esa que va vinculado a la pregunta que quiero hacer para explicitar un poco más. Sí. El tema que a mí me fascinaba Poirot, eso de ese conocimiento de la naturaleza humana, de los vicios humanos, de desenvolvimiento, y a partir de eso, ¿no es cierto?, saca inducciones o deducciones para sus investigaciones. Cayetano Brulé, ¿qué vínculos tiene con Poirot y qué aspectos nuevos de su análisis, incluso de su personalidad, tú le agregas para haber creado este personaje tan fascinante que es protagonista de cuántas novelas, ¿no? De Quién mató... 9 novelas. Sí, 9 novelas. 8 o 9 novelas, sí. Cayetano Brulé, que es un detective privado que vive en Valparaíso. Cubano, ¿no? De origen cubano, nació en La Habana, se volvió chileno de tanto vivir acá. Que tiene su estudio en el reloj Turri de Valparaíso y tiene su casa allí en el pasaje Turri también. Es el personaje central de estas novelas de Cayetano Brulé, que están en varios idiomas, están hasta en Japón, en coreano, sí, están en Turquía, bueno, está como en 18 idiomas. Pero bueno, lo importante aquí... No, se tenía un éxito formidable. Sí. Él está emparentado con Poirot, porque yo soy un lector temprano de Simenon, incluso estuve en Liège
visitando la casa donde escribió, empezó a escribir Simenon, él es de allá. Y lo admiro mucho, me gusta mucho. Y justamente por eso, porque tiene las novelas de Simenon y las novelas de Poirot, lo que tiene... lo que tiene, yo diría, lo que tienen las novelas es mucho conocimiento humano, mucho conocimiento de atmósferas, de locales, cafés, restaurantes, y también lo que tiene es de conocimiento de la condición humana, de las cosas sencillas, la relación del detective con su señora, la relación de él con los guisos que prepara su señora, la casa en que vive, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Pero también tiene una relación con Cayetano, con alguien que yo admiré y conocí, tuve el gusto de conocer mucho, con Manuel Vázquez Montalbán, un gran escritor de novela negra español, y que tenía un personaje que se llama Carballo. Y él yo diría que Carballo es un personaje que desciende de la picaresca española. Y yo creo que si los escritores de la picaresca española viviesen hoy, escribirían novela negra, escribirían novela policíaca. Y Cayetano Brulé, si bien se alimenta de aquello, a mí lo que me llamó mucho la atención era crear un detective que fuese genuinamente latinoamericano, que no fuera un James Bond, que no supiera usar un arma debidamente y que estuviese buscando la información a través del contacto con las personas, a través del contacto con la gente de distintos niveles sociales, porque Cayetano Brulé la capacidad que tiene es de hablar con pueden ser personas muy educadas, muy ricas, sectores medios, pero también con la gente más modesta puede comunicarse. Allí está la forma en que él va consiguiendo la información. Y es una persona que conoce los dos mundos, el mundo del Caribe, porque de allá viene, pero también el mundo del Cono Sur, del Cono Sur, ¿verdad? Del Chile, que no tiene nada del clima caribeño. Entonces tiene esas dos, yo diría, como polos de la psicología latinoamericana. Una que es afrocubana y la otra que es la nuestra, que es tan distinta, pero se complementan bien. Por eso que yo veo que los cubanos se sienten, pese al frío nuestro, rápidamente muy bien en Chile, y que los chilenos cuando van al Caribe, en este caso Cuba, pero si van allá, está cada día peor la situación, pero si van al Caribe también les resulta muy atractivo, es algo muy distinto, y el descubrimiento de uno es decir, pero esto también es América Latina. Para mí fue muy impresionante cuando llego al Caribe y digo, sí, esto también es América Latina, muy distinto a Chile, pero también es parte de lo que llamamos nuestro ser latinoamericano. Roberto, ¿y por qué Brulé? Brulé, porque en realidad... Porque no es un apellido, ¿no? Sí, es Brulé. Sí. Lo que pasa es que Cayetano Brulé se llamaba Cayetano Busqué en el manuscrito. Y cuando primera novela de Cayetano Brulé gana el premio el Mercurio de novela, el 93, ¿quién mató a Christian Kusterman? ¿Con quién mató a Christian Kusterman? Lo que ocurre es que justo en ese momento aparece alguien que había colaborado en Francia con los nazis en la persecución de judíos y la condena de judíos y la eliminación de judíos, que tenía ese apellido. Y yo dije, va a salir esta novela, este es un personaje siniestro, no quiero que haya ninguna confusión. Entonces empecé a buscar, ¿pero cómo? Porque el nombre era importante porque sonaba musicalmente, Cayetano Brulé. Tiene una cadencia allí, Cayetano Brulé. Y es mi señora la que me dice, oye, pero ¿por qué no le pones Cayetano Brulé, que es el apellido de tu abuela y de tu padre? Y así quedó, Cayetano Brulé. Y eso son un saludo también en ese sentido a mis antepasados, los normandos que llegaron a Chiloé a vivir. Mi abuela, ella nunca pudo aprender bien español, llegó chica, pero nunca pudo aprender bien español y vivía en la colonia francesa en Chiloé. Y entonces quedó también como un saludo a ellos, y los franceses ya sabemos que son amantes de Simenon también, así que se cierra el círculo allí.
Roberto, tengo una amiga que es constitucionalista, Caterina Salem, que me pidió hacerte esta pregunta. No sé si me pidió o yo estoy usurpando su nombre para decírtela. Tú ocupas tu conocimiento experimental de las personalidades o tipos humanos reales para trasladarlo a veces a las novelas. Te lo pregunto porque hay una novela que me gusta mucho que se llama Los papeles de Benjamín Benavide, de Leonardo Castellani, una novela apocalíptica, etcétera, donde se dice que ahí está el cura Lira, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, ¿qué será el perfil del cura Lira? Entonces yo te hago esa pregunta, ¿o tú utilizas papeles de repente, personajes reales, a tu novela? Oye, y por cierto, ya que estaba hablando de mi abuela francesa, quiero decir que me parece haber dicho que el detective de Simenon, de Georges Simenon, era Poirot, que es Hércules Poirot de Agatha Christie. Y no hablé de Maigret, que es sí el personaje de Simenon, por si acaso. Pero yo creo que para el auditor culto se entendió perfectamente, Roberto, no hay problema. Bueno, fíjate con respecto a eso, yo lo que hago en las novelas, utilizo recurro mucho a espacios reales, a cafés, restaurantes, plazas reales, que existen en la vida real y que en muchas ciudades, si se mantienen, uno puede ir todavía y entrar a ellos. Me fascina incorporar esos espacios, porque creo también que al lector le gusta entrar a lugares, está dentro de una ficción, pero entra de pronto a lugares que también ha visitado, que también conoce y que ubica bien, y que de una u otra forma rompe el deslinde entre realidad y ficción. ¿Qué pasa con los personajes? Uno a veces crea personajes a partir de la nada, que la nada son al final rostros, personas que de una u otra forma ha conocido y los va uniendo y combinando. Pero también de pronto alguna personalidad puede resultar muy magnética, muy especial, y tú piensas que la puedes llevar muy bien al papel y causar el mismo efecto sobre los lectores, y puedes recurrir a ella. Pero sí, nunca va a ser la fotografía de ella. Y esa es la gran libertad que tiene la literatura. Como las palabras permiten que cada uno se haga la idea al final del personaje según lo que recoge y su propia memoria, como lector, le va diciendo. Y qué asociaciones crea el lector, cada uno es distinto. Es distinto al cine, cuando tú plasmas a un personaje, ahí está, no hay duda que ese personaje es él, nadie más se lo puede imaginar de forma distinta. Con la novela tienes esa posibilidad que cada personaje descrito, aunque sea muy minuciosamente por un lector, por un escritor, cada lector lo ve de forma distinta. Entonces, si he recurrido a personajes, pero les he cambiado el nombre, los he modificado también y los he hecho que funcionen mejor dentro de la ficción. Pero claro, hay personalidades. Por ejemplo, hay un personaje increíble que tiene una personalidad muy especial, entre muchos otros, pero uno es Markus Wolf, que era el gran espía de los alemanes orientales, que era el jefe de espionaje alemán oriental, que bueno, fue condenado pero liberado porque había servido a un Estado al cual Alemania Occidental había reconocido y eran enemigos, ¿no? Y es una persona intelectualmente, era muy interesante, y yo lo he utilizado, pero lo he modificado. Pero también hay gestos de persona que uno incorpora, ¿no? Hay gente que como acaricia su barba, lo puede hacer. Gente como mira sus anteojos y los limpia, ¿verdad? Uno recordará a algún profesor que de pronto en clase podía limpiar sus espejuelos con pañuelo. Ese gesto uno lo puede incorporar, ¿verdad? O voces, que uno los saca de aquí y las coloca por allá. Eso es importante. Pero retratar a los personajes, no. Y con nombre y apellido, no. Porque nunca funciona lo mismo, nunca funciona igual. Pero hay gente que sí se siente de pronto representada y me ha dicho, a mí me pasó con una novela que se llama Los amantes de Estocolmo, donde la protagonista es Marcela, se llama Marcela, y que tiene un amor con alguien en Estocolmo, que son latinoamericanos, y me apareció un día una chilena de nombre Marcela y que me dice en un lugar público donde estaba yo hablando que esa Marcela era ella y que su historia de amor era de ella, y yo nunca la había visto en mi vida, ¿no? Pero eso puede pasar también, sí. Hay gente que es muy interesante cuando se siente identificada con personajes que uno no tiene idea, que tocan la vida de los demás. Pero también tengo otra novela por allí, de Cayetano Brulé, donde él investigando llega a un lugar
de un señor muy viejo que tiene muchos libros, y le dice, en realidad, todas las vidas que existen están escritas en alguna novela, en algún poema están una de esas vidas. Es cosa de recorrer las novelas y te puedes encontrar todas las novelas del mundo, los cuentos, las narraciones y los poemas, y te puedes encontrar a ti mismo allí, sin saber que alguien te escribió antes de que tú existieras. Roberto, podríamos estar toda la vida conversando contigo. Quizá ya vamos a tener otra oportunidad. Roberto, en 2 minutos, 1 minuto, ¿qué quisieras decirle de cualquier tema a nuestros auditores? Sí, yo quisiera decir que debemos sopesar siempre la importancia de la libertad y nunca darla por eternamente asegurada y garantizada. Y lo mismo con respecto a los países. Yo pertenezco a una generación que nos ha tocado ver, a la que nos ha tocado ver la desaparición de estados, desaparición de países, ¿no? En Europa, en estos últimos 40 años, 50 años, han desaparecido. Nosotros en América Latina tendemos a pensar, porque las fronteras han quedado establecidas desde el siglo XIX prácticamente, que los estados como tales son eternos, están eternamente como garantizados por una fuerza que tiene que ver quizás de la tradición. Pues no es así. Y eso implica para los ciudadanos ser más responsables, estar conscientes de aquello, no experimentar con su país, saber que los estados son poderosos, o pueden ser muy poderosos, pero al mismo tiempo pueden ser muy frágiles, porque dependen de cada uno de sus ciudadanos y del apoyo que sus ciudadanos le entreguen. Y creo que hay que actuar con mucha responsabilidad, sobre todo en el mundo en que estamos viviendo, con tanta incertidumbre. Debemos actuar con mucha responsabilidad, con mucha sensatez con respecto al país que tenemos, que es un país muy especial y yo diría valiosísimo y con particularidades muy singulares, que debemos cuidarlo, que debemos cuidar su democracia, su libertad, la forma en que nos comportamos, porque fuera de nuestras fronteras hay gigantes que están luchando por la conquista o tener la hegemonía del mundo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, saber cómo comportarnos y no cometer errores. El mundo es hoy más peligroso que nunca. Bueno, nos quedamos con esa frase para el bronce, ¿no? Que es una realidad. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros y esperemos que para otra oportunidad. Con mucho gusto estar acá, Julio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos y terminamos este programa.